Bien, he visto que nadie ha podido o ha comentado las dudas de la resolución de sus temas. Sin embargo, he estado observando que la mayoría de ustedes tienen problemas para resolver todo lo que es el método de nodos y mallas, ¿sí? Entonces voy a empezar la resolución del examen haciendo especial énfasis en el uso de estos dos métodos. Bien. Comencemos. Vamos a resolverlo con calculadora, por favor. Espero que tengan a mano. En el ejercicio 1 que nosotros teníamos en el examen, ¿sí? Nos preguntaba los valores de tensión y corriente de algunos de los elementos directamente. Sin embargo, no todos han respondido correctamente, ¿sí? Me he asegurado y he revisado doble, tanto en sus respuestas como en los trabajos que han enviado, para ver si han hecho bien y hasta dónde han hecho bien. He tenido cierta tolerancia con ustedes en lo que respecta a resultados, porque también he observado que muchos tienen un buen dominio de hallar lo que son las ecuaciones, sin embargo tienen problemas al momento de usar la calculadora, ¿sí? También les ha debido pasar error de dedo o también han tenido algunos fallos con los signos, ¿no? Algunos se han comido signos, han obviado signos, entonces vamos a detallar esa parte. ¿Sí? Entonces empezaremos, ¿sí? Nuestro ejercicio, como les decía, o como ustedes podían ver, estaba conformado por este circuito eléctrico que tenía una fuente de tensión conectada directamente en serie con una resistencia, y a la vez esta estaba conectada con dos impedancias y un capacitor. Les decía que esto iba a simular básicamente la conexión de un motor eléctrico de tipo monofásico o bomba de agua, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es identificar todos los datos que tengo de todos los elementos, ¿sí? Y revisarlos. Como por ejemplo en este caso, la primera pregunta que me hago debe ser, ¿estos elementos están expresados en impedancias? Recuerden que corriente alterna debe resolverse siempre en impedancias, ¿sí? En números complejos. ¿Este es un número complejo? Sí. ¿Este es el número complejo? Sí, por si acaso esta era una resistencia, ¿verdad? ¿Este es un número complejo? No, no es un número complejo. ¿El inductor o bobina 2 tiene un valor en número complejo? No. ¿Capacitor? Tampoco. Por lo tanto, ¿puedo resolver directamente este ejercicio? No, ¿verdad? Tengo que convertir todo primero en impedancias. Entonces, para convertir todo en impedancias, voy a dibujar o redibujar mi circuito. ¿Cómo? Recuerden que las impedancias todas tienen esta forma de una cajita y todos tienen valores complejos, ¿ya? Y nosotros ya habíamos hablado de fórmulas como que la impedancia de tipo inductiva iba a ser igual a J multiplicada por W por L, o que la impedancia de tipo capacitiva en su forma abreviada iba a ser descrita por menos J dividido entre lo que era WC. ¿Sí se acuerdan, verdad? Entonces, ayudándonos de esas fórmulas, por este momento nosotros hemos llegado a la determinación de estos valores. He visto que la mayoría de ustedes en su primer parcial ha tenido excelentes resultados. Entonces, tengo la confianza de decirles que en esta parte no hay duda y todos lo han hecho bien. Alguno que otro error que he notado tal vez en esta parte, de alguna manera destacable, por así decirlo, es el signo del capacitor, ¿sí? La parte imaginaria del capacitor, recuerden que es negativa. Algunos de ustedes la han considerado como positiva y ese es un error muy grande que les ha hecho variar todos sus resultados. Entonces, por favor, tengan esto en cuenta a partir de ahora. Sí, solo las bobinas y las resistencias tienen valores positivos. Los capacitores tienen negativo en la parte imaginaria de nuestro número complejo. ¿Sí? Pero ¿para qué estamos resolviendo y para qué nosotros queremos hallar todos estos tensiones y corrientes por métodos de nodos y mallas?
Cuando ustedes tengan un circuito eléctrico conectado funcionando, van a encontrar en sus catálogos de fabricante distintos circuitos que les digan características o que les ayuden a determinar si ese equipo está funcionando correctamente, ¿ya? Alguna vez, si es que no tienen medidas exactas de corriente y tensión, generalmente tienen, pero en partes específicas de algunos circuitos no les va a dar el fabricante los valores de tensión y corriente, se van a ayudar de estos métodos. Entonces necesitan conocerlos para saber si sus equipos van a funcionar de manera correcta. ¿Ok? El método de nodos empieza identificando la cantidad del número de nodos, ¿sí? ¿Qué es un nodo? Un nodo habíamos dicho que era un punto de unión donde nosotros podíamos identificar ese nexo o esa unión de tres elementos, de más de dos elementos, ¿no? En este caso estamos viendo de tres, o en este caso voy a nombrar un nodo A y un nodo B, ¿ok? Tengo dos nodos entonces en este circuito. Por el método de nodos, los números de ecuaciones que yo voy a llegar a necesitar para la resolución van a ser el número de nodos menos 1. En este caso yo tengo dos nodos. Si tengo 2 menos 1, me queda 1. Por lo tanto, la ecuación que yo voy a obtener para solucionar este sistema o esas incógnitas va a ser solo 1. ¿Por qué solo 1 si estoy contando 2? ¿Por qué voy a anular este? Porque también como siguiente paso yo tengo que escoger un nodo de referencia o un nodo aterrado, por así decirlo. Y recuerden que tierra siempre tiene un valor de tensión igual a 0, ¿ok? Entonces es por eso que yo simplemente voy a usar o voy a obtener un nodo. Una vez determinar de identificar el nodo y el nodo aterrado, que usualmente suele ser el de la parte inferior, voy a determinar o darle un sentido a mis corrientes, ¿ya? ¿Cómo? ¿Para qué? Para poder realizar la ley de tensiones de Kirchhoff. La ley de tensiones de Kirchhoff que dice que todas las corrientes que entran al nodo se deben sumar y estas van a ser igual a 0. Por lo tanto, para que todas esas mis corrientes nuevas se sumen por rama, ¿sí? Recuerden que una rama es el camino por el cual circula la corriente desde un nodo hacia otro nodo, ¿sí? Siempre. Entonces, cuando yo quiera hacer la sumatoria de tensiones en un nodo, va a ser igual a 0 y por eso les he puesto la misma dirección para no estar diciendo que una es positiva y esta positiva también y la siguiente negativa. Estoy asumiendo que todas son positivas. Cuando yo haga cálculos, esto me va a afectar en algo. Si la corriente siempre circula como quiere, ¿cómo voy a saber que la corriente real circula en el sentido contrario? Sencillo, el signo con el que me va a salir esta corriente según mis cálculos va a ser negativa, ¿sí? Perfecto, chicos. Entonces vamos a proseguir. Ya hemos identificado que la corriente número 1 va a seguir todo este camino. La corriente número 2 va a seguir todo este camino. La corriente número 3 va a seguir este camino de rama. ¿Sí? Nosotros podemos bautizar según querramos. Si yo quiero que este se llame I2, lo puedo llamar I2, este I1. Sin embargo, a mí me agrada hacer de manera ordenada y estoy empezando de la mano izquierda hacia la mano derecha a nombrar, ¿ok? Y todas ingresando para que se sumen. Por lo tanto, mi ley de corrientes de Kirchhoff va a ser igual a 0 en sumatoria de corrientes, como les decía, ¿verdad? La corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 va a ser igual a 0. ¿Por qué todas están sumando? Porque todas estas están entrando al nodo, ¿ok? Perfecto. Pero ahora yo quiero expresar o voy a ayudarme de la ley de Ohm para expresar en estos valores de corriente mi ecuación. ¿Por qué? Porque yo conozco el valor de las impedancias y conozco el valor de tensión, pero también tengo un valor de tensión que es incógnito. Entonces me va a ayudar mucho la ley de Ohm. Recuerden que corriente, según la ley de Ohm, es igual a tensión, ¿sí? Despejando, ¿no? La corriente va a ser igual a la tensión dividido entre la impedancia en corriente alterna. Entonces me ayudo de esa ecuación y paso a armar. Bien,
Aquí tengo ya mis ecuaciones. Las he puesto o dispuesto también por colores, justamente por la forma en la que hemos hallado. Pero ¿por qué tengo 0 más voltaje final menos voltaje inicial? A ver, vamos a ver. Cuando yo les hablaba de las leyes de tensiones, ¿sí? Yo les decía, cuando hablábamos de Ohm, decíamos que la corriente iba a ser igual a la tensión. Pero en este caso, cuando vamos caminando por una rama, no vamos a encontrar solo un nivel de tensión, sino varios, ¿ya? Divididos entre la impedancia total de la rama. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre se resta final, la cabecita de mi flecha es el final, tengo que restar del valor inicial. Por lo tanto, todos los positivos van a ser los que son las primeras tensiones. En este caso, 0 es positivo. Voy caminando por mi ramita. Desde este punto voy caminando, si soy la corriente, y me encuentro con otro nivel de tensión, la tensión de mi fuente. Por lo tanto, tengo un nuevo punto final, por así decirlo, en este elemento, y tengo un valor de tensión de mi fuente. Sigo avanzando, tengo otro valor de tensión. No, hasta llegar acá, ¿sí? ¿Cuál es ese valor? Tensión en A. Tengo que restar el valor final. El valor final para mí va a ser A. Pero todas estas tensiones yo las tengo que dividir entre la impedancia total de mi rama. Y en mi rama, ¿existe alguna impedancia o hay varias? Si hay varias, yo las tengo que sumar. En este caso solo hay una y es ZR. Por lo tanto, ZR va a ser la única que se va a quedar, ¿sí? Del mismo modo voy a determinar las ecuaciones para estas otras dos corrientes. En este caso, I2 va a ser igual al valor de tensión 0, ¿sí? 0 menos ¿quién? Menos el voltaje de A, ¿verdad? Porque no hay más valores de tensión en ese camino. Divido entre ¿quién? Entre la impedancia de la inductancia 2. ¿Ok? Perfecto. Y para corriente 3 de la misma manera. ¿Quién está empezando aquí en el camino? 0 otra vez. ¿Hay otros valores de tensión en el camino? No. Por lo tanto, tengo que restar al valor final. ¿Quién es el valor final? Voltaje de A. ¿Quiénes están aquí abajo en mi camino? La impedancia de tipo capacitiva más la impedancia de tipo inductiva L1. Por lo tanto, sumo ese total. ¿Ok? Y de esa manera nosotros vamos a proceder a lo que es el cálculo específicamente hablando, ¿sí? Y a la simplificación. Ya hemos hallado nosotros esta ecuación general y vamos a empezar a desglosar. Si ustedes se fijan acá, yo estoy reemplazando los valores, en este caso el de la fuente de tensión, estoy reemplazando los valores que conozco, el de la impedancia de tipo resistiva, impedancia de tipo inductiva 1, inductancia capacitiva, impedancia inductiva 2. BA para mí es un valor de tipo incógnita, por lo tanto lo voy a dejar en ese valor. Y si se fijan, no tienen que confundir ustedes los signos de suma de la ecuación con los signos específicos que tiene cada elemento, ¿ok? Entonces voy a desglosar, y para desglosar y empezar a simplificar más matemáticamente hablando este ejercicio, voy a realizar lo que es el denominador común, ¿no? Cada uno de estos numeradores va a tener el denominador común, en este caso 0 entre 3 fasor de 60, cualquier número dividido o multiplicado por 0 es igual a 0. Lo mismo va a pasar con los otros términos, que van a ser 0 de la ecuación, ¿sí? Siguiente, el valor de tensión dividido entre la impedancia está acá, lo tengo expresada en fasores, puedo dividir con la calculadora fácilmente, no hay problema, muy bien. ¿Quién falta? El valor A dividido entre esta. Sin embargo, ustedes ven que voltaje en A tiene un signo negativo y yo tengo que sumar todos esos términos, pero entonces voy a hacer yo una regla de signos con ese valor positivo y negativo. Y positivo por negativo es toda la vida negativo, ¿verdad? Entonces, todos estos valores de acá
son negativos, chicos. Tienen que estar atentos cuando realicen sus cálculos. Algunos de ustedes se han equivocado simplemente en ese signo, en hacer esa multiplicación de regla de signos, y les ha salido una barbaridad su resultado, ¿sí? Muy diferente. Bien, entonces directamente me voy a la calculadora. Recuerden que cualquier número, como aquí arriba nosotros tenemos el voltaje de A sobre 3 fasor 60, es como si tuviéramos un número 1, dividido entre el 3 de fasor 60. Entonces nosotros vamos a resolver estos términos en la calculadora de manera matemática. ¿Ya? Hay que simplificar. Recuerden que la suma de números complejos se hace en coordenadas de tipo rectangular y lo que es multiplicación y división en polares. Para hacer esto de manera más práctica, permítanme activar mi equipo para que les pueda mostrar y haga. Espero que si tienen ustedes calculadora a mano, hagan conmigo y verifiquen que realmente nos están saliendo estos resultados. ¿Sí? Denme un segundo. Listo, ya está, ya he conectado. Perfecto. Muy bien. Ahora sí les voy a compartir. Les voy a compartir la calculadora. ¿Sí? Recuerden que les va a salir en números brillantes, ¿no? Todo lo que es la calculadora. ¿Sí? Muy bien. Cuando aprieto una tecla, si se fijan, tiene un brillo. Ya, en este caso estoy borrando, no hay problema. Vamos a empezar por la división de todos los valores de BA. Primero teníamos un 1, ¿sí? Que estaba dividido entre 3 fasor de 60. Enter, ustedes ya saben introducir el número, tengo que hacer la división, está en fasores, realizo la división, ya tengo el primer valor de BA, otra vez segundo valor de BA era 1 dividido entre 20 fasor de 90, ¿sí? Enter. Listo, división, ya tengo el segundo valor. Y en este caso tengo para el tercer valor, según lo que habíamos visto. Me estoy equivocando acá. Primero debo introducir 1. Luego voy a introducir el fasor. En este caso son 14.999 con un fasor de 90 grados. Enter. Realizo la división y ya obtengo. Tengo que sumar. Recuerden que esos 3 pertenecen a BA, por lo tanto tengo que sumarlos. Para sumarlos tengo que llevarlos a coordenadas rectangulares. Me ayudo del Shift turquesa y la tecla MTH y voy a ir sumando. ¿Sí? Ya tengo ese valor. Pero ese valor yo no lo necesito en coordenadas de tipo rectangular, la necesito en polares. Otra vez me ayudo del Shift y MTH y automáticamente me lo lleva a polares. El término independiente que teníamos era 220 fasor de 120 y estaba dividido con 3 fasor de 60. Enter. ¿Sí? Realizo esa división y voy a obtener un nuevo valor. Estoy realizando la división en fasores, si se han dado cuenta. ¿Sí? Perfecto, ya tengo una parte. Voy a ir otra vez a mi presentación, donde he terminado de realizar esta simplificación, más que todo matemáticas, si se han dado cuenta. Sí, he llegado acá, he realizado estas divisiones, por lo tanto, he obtenido una ecuación de este tipo. ¿Sí? He obtenido este número de este término independiente y he llegado a obtener estos otros valores para esta división, este valor para esta división y este otro valor para esta otra división. ¿Sí? Algebraico todo. Muy bien. Una vez que nosotros hemos terminado de hacer eso, hemos sumado esos 3 valores anaranjados y nos ha salido un resultado de este tipo. ¿Ya? El valor acá. Para fines matemáticos, yo necesito despejar BA, ¿sí? Y para despejar BA, yo voy a llevar el término independiente que está sumando al otro lado de mi ecuación. En este caso va a cambiar de signo. Si está sumando, va a pasar a restar. BA, recuerden que si bien nosotros lo hemos sumado,
¿Por qué lo hemos sumado? Porque todos tenían signos negativos, entonces el signo se va a conservar como negativo. Pero como en cualquier ecuación, nosotros vemos que si tenemos negativo en la igualdad o multiplicamos toda la ecuación por -1, se van a volver positivos todos o ambos van a perder el signo, ¿sí? Entonces es más fácil para mí aquí determinar la división de este término independiente entre este término que está multiplicando a BA y te obtengo este tipo de fasor, ¿sí? Realizaremos en la calculadora y veremos si realmente nos sale este resultado. Fíjense que yo tengo que asegurarme de que esté primero el valor del término independiente, 73 fasor de 60, sobre el de la impedancia, ¿ok? Entonces, vámonos a nuestra calculadora. Y una vez que hemos llegado a nuestra calculadora, nos fijamos, pero lamentablemente, si se fijan, el término independiente está en la parte de abajo. Tiene que estar en la parte del stack superior, en el 2. Para llevarlo y posicionar sin borrar, simplemente presiono la tecla de posición hacia la derecha y automáticamente la calculadora lo sube, ¿sí? Perfecto, ahora puedo dividir, exacto, puedo dividir. Termino dividiendo y obtengo el valor de tensión del o de la impedancia ZL2, que son 167.323 fasor de 127. ¿Es lo que he obtenido? Vamos a ver. ¿Es lo que he obtenido realmente? ¿Me he equivocado? La mayoría ha obtenido este resultado, ¿sí? Y es un resultado correcto. ¿Ya? Entonces, una de las ventajas que nos presenta el método de nodos es que nosotros hemos podido obtener la tensión de estas tres ramas, porque recuerden que, o si se fijan, están conectadas en paralelo. Las tres tienen el mismo valor de potencial desde este punto inicial del nodo hasta este otro punto, ¿sí? Evidentemente, las tensiones para cada elemento van a ser diferentes y vamos a tener que recalcular. Sin embargo, como cálculo secundario, nosotros podemos decir que tenemos ya en beneficio esta corriente 1, esta corriente 2 y esta corriente 3 listas para calcular, ¿verdad? Ya tenemos las fórmulas y ya hemos encontrado BA. Por lo tanto, introduciendo a la calculadora también, ustedes reemplazando el valor de BA y el valor de la fuente y el valor de sus impedancias, van a encontrar este tipo de resultados después de realizar la primera opción, ¿sí? A ver, realizaremos uno por si acaso, ¿ya? Realizaremos este primero a manera de repaso antes de que pasemos. Les voy a compartir la calculadora. ¿Sí? ¿Cómo decía que estaba esa ecuación? ¿Cómo decía el valor? En este caso, ¿este valor me sirve? Sí me sirve. Tengo que restar, ¿pero de quién? Tenía el valor de mi fuente, que era 220, directamente con un fasor de 120 grados, ¿sí? Voy a borrar, me he equivocado, me ha faltado este. Listo. Pero ¿quién contra quién tengo que restar? 220 menos 167, entonces primero arriba, ¿no? Cambio de posición. Para hacer la resta, Shift, MTH, coordenadas de tipo rectangular, resto. Para hacer la división tengo que volver a llevar a fasores, Shift, MTH, listo. Introduzco la impedancia, que en este caso son 3, fasor de 60. Le doy Enter y prosigo con la división. Una vez he dividido, como ustedes pueden ver, ¿sí? Ya he obtenido el resultado de 19.552 para mi corriente I1. Entonces, ¿es la misma que he obtenido acá? Vamos a ver. Exactamente. Y de la misma manera, ustedes tienen que resolver para estas otras corrientes y van a ver que los resultados que les van a salir van a ser los mismos y van a ser correctos. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a proseguir con, hasta este punto nosotros ya habríamos aprovechado al máximo todo lo que es nodos. Primeramente, habiendo obtenido esa tensión entre las ramas, una tensión única para todos los elementos, y como cálculo primario tendríamos la obtención de las corrientes de cada una de esas ramas, ¿ok?
Pero este método nos puede ayudar solamente hasta ahí. Y yo les decía que también teníamos otra forma de solucionar esos problemas y de hecho es la forma que muchos de ustedes, a muchos les resulta más fácil, es el método de mallas, ¿no? Entonces tenemos el mismo ejercicio, si se fijan, tenemos también como primer paso todos estos elementos en impedancias, por lo tanto podemos proseguir a determinar el número de mallas. Pero tenemos que ayudarnos del concepto primario de qué es una malla, ¿ya? Una malla básicamente se determina como el camino que puede seguir una corriente a través de los lazos, pero hasta volver al mismo punto de donde ha salido. Eso es lo que conforma una malla. En este caso tengo una malla, si yo tomo este nodo como punto inicial y sigo este camino, si se dan cuenta, no estoy repitiendo en ningún momento 2 veces para ninguno de ellos, ¿sí? Tengo una malla número 2, ¿sí? Cada una es independiente. Yo entiendo que este elemento está compartido, pero estoy analizando primero un lado y luego el otro, ¿no? Ok, entonces aquí ambos tienen 2 caminos, tengo 2 mallas. En este tipo de método, ¿sí? La cantidad de mallas nos va a ayudar a determinar el número de ecuaciones que nosotros vamos a determinar. Por lo tanto, vamos a tener 2 mallas, ¿ya? Tenemos que determinar el sentido arbitrario que va a circular mi corriente. Con preferencia, yo prefiero usar este sentido, como ustedes ven, el sentido horario. ¿Por qué? Porque ese para mí yo lo puedo llevar a determinar como positivo. Ustedes saben que al principio yo determino las corrientes o analizo como si las corrientes estuvieran yendo al lado que yo quiero. Sin embargo, ustedes saben que el resultado final nos va a dar la determinación de a qué lado realmente va la corriente. ¿Ok? Muy bien, entonces yo ya tengo aquí 2 mallas. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a suceder? Siguiente, determino lo que son las ecuaciones. Pero las ecuaciones, según la ley de tensiones de Kirchhoff, dice que la sumatoria de estas durante toda la malla va a ser igual a 0. Entonces voy a empezar a tratar de determinar la tensión de todos los elementos. Si empiezo aquí, si empiezo en este punto y voy caminando por mi rama, tengo la primera tensión, el voltaje de mi fuente, sigo avanzando, tengo otro elemento, tengo que sumarle la tensión de esa fuente o de ese elemento, sigo avanzando y le sumo la tensión también de este elemento y no hay más elementos. Si se fijan, ese sentido positivo y negativo que nosotros manejábamos con la ley de Ohm aquí ha desaparecido y en corriente alterna todo se va a ir sumando. ¿Ok? Muy bien, entonces terminamos de realizar esa suma. De la misma manera nosotros realizamos con la malla 2 y vemos que la malla 2 tiene el elemento ZL2, ZC más ZL. Entonces la tensión de todos esos elementos nosotros vamos a sumar. Pero ahora vamos a ayudarnos a expresar esto por la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm dice que la tensión es igual a la corriente por la impedancia. La corriente es una incógnita que yo quiero determinar qué está pasando por todos estos elementos. ¿Sí? Entonces voy a ayudarme con esos valores. Por ejemplo, me pregunto acá, tengo el valor de tensión directamente, entonces lo voy a registrar como en esta primera ecuación, que tengo 220 fasor de 120, más, ¿sí? El término, según la ley de Ohm, la impedancia en ese punto era 3 fasor de 60, por la corriente que pasa por ese elemento. ¿Qué corriente pasa por ese elemento? La corriente 1 que yo he determinado, por lo tanto la multiplico. Pero vamos a ver qué pasa en esta parte. En esta parte, en la de la impedancia número 2, nosotros tenemos un caso particular porque están circulando a través de ese elemento 2 corrientes, ¿sí? Sin embargo, estoy calculando y dando prioridad en esta ecuación a mi malla 1. Yo había considerado positivo la circulación de esta corriente, por lo tanto la priorizo así. Y si este va a ser positivo, este otro vamos a ver que cómo está yendo y cuando pase por este elemento va a disponerse de esta manera. Por lo tanto, este está yendo en sentido contrario a este, haciendo comparación y voy a restar. Va a ser la impedancia de este elemento multiplicada por la diferencia de I1 menos I2 en ese punto para la tensión de ese elemento en esta mi primera ecuación. ¿Ok?
Entonces nos queda de esta manera. 0 más 20J multiplicado por I1 menos I2. Para mi siguiente ecuación, si ustedes se fijan, yo tengo que I2 completamente pura y limpia pasa por la impedancia de tipo capacitiva y la impedancia de tipo inductiva 1. Sin embargo, va a ocurrir lo mismo con los signos en esta parte media, ¿no? Donde está la impedancia L2 nuevamente, pero ahora tengo que priorizar esta rama, perdón, esta malla, ¿ya? Y el sentido de corriente es hacia arriba, pero yo había designado que este sentido de corriente para mí ahorita es positivo. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos a analizar la corriente que está pasando de este otro lado, va también en sentido contrario. Por lo tanto, va a ser negativo esta vez para el otro lado. ¿Ok? Es por eso entonces que nosotros vamos a ir a obtener en este tipo de disposición, donde tengo nuestra impedancia de tipo inductiva IL2 multiplicada por la corriente 2 menos la corriente I1 y mis elementos de tipo capacitivo multiplicada solamente por la corriente I2 porque solo pasa la corriente I2 y en este caso la otra donde solo pasa también la corriente I2, la otra inductiva. ¿Listo? Sencillo, ¿verdad? De aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho ya antes. Vamos a ir reduciendo términos semejantes. Por ejemplo, este término se va a multiplicar primero con I1, que va a ser positivo, y luego lo voy a multiplicar con otro término para I2, que va a terminar volviéndose negativo. ¿Se fijan? Lo he desglosado como en álgebra ustedes hacían en colegio. Y una vez que lo terminen de desglosar, ustedes van a ir sumando estos términos semejantes. Por ejemplo, ¿quiénes son semejantes aquí? Este término de I1 y este otro término de I1, ¿sí? I2 no tiene con quién sumarse y este término independiente tampoco. Entonces, como último paso, nosotros vamos a ordenar de una manera adecuada esta ecuación y vamos a decir o vamos a simular una matriz, ¿ok? Vamos a poner en esta primera fila de las dos ecuaciones la corriente 1. Y en esta segunda fila o segunda posición, todos los elementos que pertenezcan o los valores que pertenezcan a la corriente I2. Y después del lado derecho de la ecuación, voy a poner todos los términos independientes. Perfecto. Recuerden que estoy manteniendo el orden, ecuación de malla 1, ecuación de malla 2. El hecho de que aquí también alteren esas posiciones que algunos han hecho alterar, les va a salir un resultado muy diferente. ¿Ok? Entonces ya tengo mi primera matriz. Para mí la matriz van a ser solamente el orden de estos términos independientes ordenados. ¿Ya? En este caso voy a pasar a mi siguiente diapositiva, donde ustedes ya van a poder ver la matriz A o donde está la primera parte de mis ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a partir de acá? ¿Qué es lo que estoy haciendo básicamente? Estoy organizando y tengo que introducir esta matriz en la calculadora. Entonces, voy a venir a introducir a mi calculadora porque es necesario. Sí, tengo que resolver el ejercicio. Recuerden que una vez que yo tenga la matriz, sí voy a empezar a resolver. Para introducir, le voy a dar en este caso Enter, porque no sé qué estaba haciendo mi calculadora. Voy a borrar todos los restos de datos que tenía, que no los necesito. Y pues para poder empezar a resolver, ¿se ve en movimiento? ¿Se ha quedado congelada mi pantalla? Por favor, ¿me pueden avisar? Creo que se ha quedado congelada mi pantalla. ¿Sí se ve o sí se ha quedado congelado? Por favor, denme una mano. Se congeló. Ok. Un ratito entonces la vamos a cerrar. Permítanme reabrir esta opción, por favor, porque la necesitamos activa, ¿verdad? Para poder seguir aprendiendo. Ok. A ver. Ahí está. Ok. Van a disculpar a veces esto del internet. Ya. Listo. Ahora sí ya la tengo activa otra vez. Me voy a venir a compartir pantalla. ¿Ya? ¿Dónde está mi calculadora? Mi calculadora está aquí.
Ya, perfecto. Entonces voy a introducir la matriz. Y para introducir mi matriz, chicos, ¿qué es lo que voy a hacer? Directamente voy a empezar con mi función. Oh, por Dios. Ahora ya también la presentación nos responde. Se ha congelado. Ya, pero vamos a empezar a introducir la matriz. Para la matriz, recuerden que tengo allí en Enter una opción donde dice matriz. ¿Sí? Entonces nos ha abierto una ventana de este tipo. Y en esta ventana va a ser donde yo voy a empezar a introducir los términos de la siguiente manera, ¿sí? Para la ecuación número 1, nosotros habíamos visto que nuestro primer término era 22.648 con un fasor de 86.202, ¿ya? Tienen que meter correctamente, recuerden, ¿ok? Le dan Enter y ya han introducido el primer término. Bien, voy a introducir el término para la corriente I2. En este caso, recuerden que también es fasor, paréntesis, tengo que abrir siempre para introducir un número en coordenada rectangular, con un fasor de 90, pero esta vez es negativo el 90. Entonces recuerden que esta tecla es la que me ayuda a cambiar de signo y no es resta, ¿verdad? Enter. Listo, ya tengo los dos primeros términos. Ahora necesito introducir la segunda ecuación. Voy a bajar a mi segunda fila y otra vez ordeno nuevamente. Tengo 20, fasor de 90, 90, negativo, enter. Y mi último término para I2 de la corriente I2 iba a ser 34.99 con un fasor de 90 grados. Y le doy enter. Oh. Ese término está mal, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para reescribir? He fallado. Vuelvo otra vez a abrir un paréntesis ahí. Lo va a reescribir. Tengo 34.999 con un fasor. Muy bien, ahora recién de 90. Enter. ¿Sí? Entonces lo va a introducir directamente ya el valor. Se dan cuenta, reescrito. Y para salir de esta matriz y poder introducirla, le doy nuevamente un Enter. Bien, entonces ya tengo la matriz de la misma manera que yo he visto y he ordenado en mi ecuación, ¿ya? Ahorita vamos a compartir la pantalla, ¿ya? Ya tenemos, como ustedes pueden ver, la matriz en ese orden. Pero tengo que invertir la matriz y eso lo voy a hacer directamente en la calculadora. Si se fijan en mi calculadora, para invertir la matriz tiene una tecla aquí específicamente, abajo de la tecla dirección que dice 1 sobre X. La presiono una vez con delicadeza y voy a obtener otros valores. Y si ustedes se fijan, son los mismos valores que tenemos en nuestra presentación. Ya es importante que solo presionen esta tecla una vez, porque si presionan más veces, su resultado va a volver a cambiar y los va a llevar a un error también. Por eso les decía que hay errores de dedo al manejar la calculadora. Entonces, proseguimos. Tenemos que multiplicar, recuerden, para hallar nuestras incógnitas que nos van a salir en orden I1 e I2 por la multiplicación de esa matriz inversa de la A, pero por la matriz B. ¿Quién es la matriz B? La matriz B no es nada más que una fila de los términos independientes. De mi ecuación 1 es 20 fasor de menos 60 y para mi ecuación 2 es 0, 0. Recuerden que aquí, ¿por qué ha cambiado de 120 a menos 60? Porque como yo tenía un signo negativo acá, para eliminar el signo negativo, tengo que restarle 180 grados, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Va a suceder lo mismo. Voy a introducir entonces este último valor de matriz en mi calculadora también para terminar de una vez con este ejercicio. Y vuelvo a activar Shift turquesa, matriz, y voy a introducir en el mismo orden. ¿Sí? Tenía fasor de 220, fasor de 60, negativo, enter. Ya no tengo más términos en esa ecuación, tengo que dirigirme a la parte inferior
y puedo poner directamente 0 o 0 fasor de 0. En este caso es más fácil para mí poner 0 y le doy un doble enter y ya tengo esa matriz, la matriz B. Tengo la matriz invertida 1, en el stack número 2 se ha guardado y la matriz 2 o la matriz B acá. Para que me salga la resolución de este sistema de ecuaciones, simplemente presiono la tecla multiplicar y automáticamente obtengo en orden mis resultados, corriente I1 y corriente I2. Si se fijan, los resultados que nosotros hemos llegado a obtener, en este caso vamos a irnos acá, van a ser los mismos que nosotros hemos obtenido directamente por el método de nodos también, ¿ok? Ahí están nuestros resultados, son los mismos. Y llenando nuestra tabla, ustedes pueden ver que por el método de nodos nosotros hemos obtenido estas ecuaciones y por el método de mallas estas ecuaciones, o estas soluciones, perdón. ¿Ya? Aquí el valor absoluto es el mismo y ustedes me dicen por qué nos ha salido ese ángulo diferente. Estos ángulos diferentes son el mismo básicamente porque son complementarios. ¿Cómo hacemos eso en la calculadora? Sencillo. Simplemente apretamos el negativo y los ángulos complementarios se van a hacer. En este caso tengo que introducir, no funciona esto con matrices. Pongo 19, fasor de 100. Si se fijan, ahí está, lo ha cambiado, ¿no? Incluso en la matriz nos ha aparecido con 37. Entonces, como ustedes pueden ver, son los mismos resultados, solamente que el ángulo los ha medido desde un punto diferente, por así decirlo. ¿Ok? Esta sería, chicos, la resolución de su método mallas y nodos. Ya tienen una guía para lo que es la parte de los otros dos ejercicios. He visto que